Definitivamente estamos muy contentos con todas estas conferencias que, como ustedes lo han podido ver, nos han dejado muchos aprendizajes. Y eso es porque los egresados de la UTP se han lucido, nos han dejado también la oportunidad de conocer sus currículos, sus experiencias. Les cuento que ahorita es también importante hacer ese recorrido virtual de la Universidad Tecnológica por este campus, pero también visitar los stands, donde conoceremos la oficina de posgrados de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuál es la oferta que en este momento se encuentra en esta universidad para los diferentes posgrados, especializaciones, doctorados, maestrías y, cómo no, conocer también empresas como Jefetic, que tiene demasiados proyectos alrededor de la mujer, alrededor de la reivindicación también de la mujer que ha sido, digamos, vulnerada a través de la violencia sexual. Estos son algunos de los proyectos que ustedes pueden encontrar en nuestros stands, que, como ustedes saben, pueden visitar a través de la página www.convencionutp.com. Esto es bastante importante para que también interactúen y puedan ganar, como ustedes ya tienen clarísimo, porque les hemos venido diciendo, muchos premios. Entonces, interactúen con nuestra página, por favor. Ahora vamos a resaltar en los siguientes pabellones. Antes de eso, uno de nuestros aliados comerciales que ha hecho tal vez que esta convención sea posible, pero no solamente esta 21ª convención, sino en estos 52 años de historias, otras convenciones donde nos hemos encontrado y donde nos hemos abrazado ya de manera presencial. Y es que la Asociación Nacional de Egresados en estos 52 años de historia se ha destacado no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional por congregar a sus egresados y por hacerlos partícipes de una maravillosa familia que es el alma mater de la UTP. Contándoles entonces cuáles son las conferencias que vienen a continuación, les cuento que en el pabellón académico nos vamos a encontrar con el papel de la mujer en la protección de los animales, a cargo de Sandra Milena Correa, quien es la actual gerente del Parque Ucumarí, aquí en Pereira. Después nos vamos a encontrar en el pabellón cultural la convergencia de talentos, de la administración industrial a la ilustración, un tema demasiado interesante para esos egresados de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades que se reencuentran con el tema artístico, y esta va a estar a cargo de José Andrés Aristizábal desde Francia. Seguidamente, en el pabellón egresados, un pabellón donde ustedes saben que nuestros egresados son protagonistas, van a tener la oportunidad de encontrarse con una conferencia que tiene demasiado para aportarnos, y es que se llama Presentación personal en el campo laboral desde casa. Ustedes saben que hoy en día, con el tema de esta pandemia que se encuentra en curso a nivel mundial, es importante que aprendamos a gestionar nuestras relaciones sociales desde el hogar, a que no perdamos la actividad laboral, porque gracias a eso podremos reactivar la economía. Después nos encontraremos entonces en el pabellón de salud y vida con una conferencia que es demasiado interesante, se llama Recreación y Ocio para el Bienestar y la Salud, a cargo de diferentes profesionales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sin más, entonces, conectémonos con estas 4 charlas. Nos vemos dentro de poco. No olviden a nuestro patrocinador, a CUTP, quien ha hecho posible esta 21ª convención. Buenos días. Mi nombre es José Andrés Aristizábal. Primero que todo, quiero agradecer a la Asociación de Egresados por esta invitación. Yo soy un egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, del programa de Tecnología Industrial y posteriormente de Administración Industrial. La Asociación de Egresados pensó que era interesante que contara mi historia, y pues mi idea es que sea un monólogo entretenido para todos, incluyéndome, y lo que voy a intentar es llevarlos un poco entre la vida que tenía en Colombia y cómo la manejaba con respecto a lo que me exigía mi entorno, y también cómo iba desarrollando mi pasión, que es dibujar. Bueno, mi vida comienza hace 41 años en Versalles Valle. Durante toda mi infancia viví en el Valle del Cauca, hasta que a mis 15 años mi padre murió y mi madre decidió irse a Pereira. En ese momento fue cuando terminé el colegio, el bachillerato, y me inscribí a la Universidad Tecnológica a Ingeniería de Sistemas, sobre todo pues por mi afición a los videojuegos, pero no pasé, y mi madre, pues muy sabia, se decidió que no quería que me quedara en la casa y me inscribí en la tecnología industrial porque era una carrera que ella veía que tenía más futuro laboral. Cuando entré a la universidad, pues yo siempre he dibujado y dibujaba en todos los cuadernos y llenaba las márgenes de los cuadernos, y siempre me preguntaban por qué no había estudiado algo como diseño gráfico. Yo la verdad no tenía nada como idea que responder. Es un poco como si ven a alguien jugar con naves espaciales y le preguntan por qué no estudió para astronauta. Es que el dibujo siempre estuvo como acompañándome desde niño.
Siempre lo hice por gusto y porque me servía un poco de terapia, de relajarme, de estar tranquilo. A algunos les sirve el yoga, el ejercicio o fumar un cigarrillo. A mí el dibujo me da como ese relax, esa tranquilidad. Entrando a la universidad conocí el internet, empecé a descargar imágenes de ilustraciones, de cómics. Lo que hacía con estas ilustraciones era copiarlas, dibujarlas y con eso iba practicando los dibujos. Ya después empecé a comprar algunos cómics que eran muy costosos para el bolsillo de un estudiante y algunas veces tenía que vender unos para comprar otros. O sea, realmente yo compraba los cómics no era por las historias, era más que todo por las ilustraciones. Yo no quería ser Superman ni Spider-Man ni subirme a los edificios. La verdad yo quería dibujar era como Scott Campbell o como Jim Lee. En esa época también por los cómics conocí otra gente con la misma afición y empezamos a reunirnos en un centro comercial los sábados. Ahí ya después empezó a llegar mucha gente de diferentes edades y también de profesiones. Habían ingenieros, veterinarios. Una vez conocimos también a un médico ginecólogo muy reconocido de la ciudad que era muy aficionado a Batman. De este grupo había un ingeniero de sistemas y con él hicimos una página de internet que se llamó Café Comics Pereira. Esta página era una especie de blog. Bueno, esto era inicios del 2000. Los blogs no eran muy conocidos y lo que hacíamos era escribir artículos y presentar imágenes pues, de cómics que estaban saliendo en ese momento. Lo anecdótico de esto es que un domingo por la mañana estaba viendo Discovery Channel y en un programa de tecnología al final hacían una reseña de nuestra página. O sea, fue una sorpresa y esta fue mi primera vez que salí en un canal internacional y la última. También en esa época trabajaba como monitor en la universidad, en el CRIE, que es el Centro de Recursos Informáticos, y mi trabajo era monitor. Hacía filmaciones de eventos y también editaba videos. Un día le pedí a mi jefe que me permitiera editar unas películas de anime, que era animación japonesa. En ese momento eran muy difíciles de conseguir, pero yo me las conseguía con alguien que tenía televisión satelital y me las grababa de un canal exclusivo. Los equipos de edición los utilizaba era para quitarle los comerciales y ya intercambiarlo entre mis amigos las películas. Ese día que estaba editando entró a la sala Jaime Andrés Ballesteros, que era el director de el Cineclub Borges, y vio muy interesante las películas y me propuso que hiciéramos un ciclo de películas de anime. Todo el ciclo duró una semana y al final fue un éxito y de ahí salió un grupo que se llamó Ciname, donde proyectábamos películas cada sábado y después les complementamos con cursos de dibujo. Ya en esa época terminaba la universidad y ya empezaba toda mi parte como inicio laboral. El primer trabajo que empecé fue en Incoco, que era una empresa de confección. Ahí empecé como analista de pantalón, de la planta de pantalón, y luego junto a un ingeniero creamos el primer departamento de ingeniería. Los profesores siempre en la universidad nos decían que confección era donde se aprendía más, pero donde se trabajaba también más. Y bueno, tenían razón, en las temporadas altas trabajaba de lunes a lunes y a veces no veía la luz del sol. A pesar de esto, pues pude empezar a estudiar la profesionalización de mi carrera y hice la administración industrial también en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya mientras estudiaba esta carrera, un amigo estaba hablando de un trabajo en su empresa de solamente 4 meses y a mí me interesó porque quería entrar a esa empresa y le propuse pues que me dejara mandar mi hoja de vida. Él estaba un poco reacio porque me decía que cómo iba a cambiar un trabajo que llevaba de 4 años por de 4 años por uno de 4 meses. Pero al final pues lo convencí, mandé la hoja de vida y pasé. Y ahí fue donde entré a buscar de Colombia. Es la segunda carrocera más grande del país. El trabajo consistía en encontrar un problema de inventarios y a los 4 meses encontré el inconveniente y los directivos pensaron que era mejor tener un puesto de control
que tomar el riesgo de que volviera a pasar algo similar. Esos 4 meses se convirtieron en 7 años y medio. No en el mismo puesto porque iba ascendiendo, pasé a analista de costos y la mayor parte del tiempo fui supervisor de planeación y compra de materiales. Esto durante todo el tiempo que trabajé en Buscar, no tuve unas vacaciones mayores a una semana. Y cuando eran una semana, pues era porque era Semana Santa. Realmente trabajaba, era una época en mi vida donde trabajaba mucho. Una anécdota es que en mi breve paso por el fútbol como arquero, me quebré la muñeca y me incapacitaron un mes. Y la compañía y yo decidimos llevar mi computador y el escritorio a mi casa y trabajé todo el mes de incapacidad desde mi casa. O sea, soy uno de los pioneros del teletrabajo en Colombia. Después el médico quería darme otros 15 días de incapacidad y la verdad yo no lo acepté y dije que ya quería volver a trabajar. Y, y era así como se iba mi vida en ese momento, como de trabajar y bueno, y los fines de semana, la rumba que no podía faltar. Ya luego un amigo bueno, en esa parte de que trabajaba en Buscar, empecé a interesarme en la caricatura y, y mientras, creo que aquí tengo voy a compartir, bueno, me interesé en la caricatura y lo que hice fue empezar a dibujar los compañeros de Buscar de Colombia y más que todo nos basábamos en los apodos, en situaciones graciosas. Poco a poco me fui como convirtiendo en el caricaturista no oficial de la empresa. Aunque las caricaturas funcionaban era para hacer reír a las personas, realmente era una forma en la cual me desestresaba y me relajaba un poco de todo el trabajo que tenía. La caricatura, yo creo que le deja a uno como una capacidad de ver los rostros de las personas y imaginarse un poco cómo la dibujarías. En ese momento, ya finalizando en Buscar, un amigo me invitó a que que entrara a su empresa, fuera jefe de costos en Costa Azul. Pero antes de entrar les dije que me dieran 2 semanas de vacaciones, o 2 semanas libres antes de comenzar en la empresa, porque llevaba 7 años y medio y ya necesitaba como un descanso. Bueno, más los años que trabajé en Incoco. En ese momento compré unos tiquetes y me fui al mar, me fui a San Andrés y creo que ya empezó a cambiar un poco la visión hacia la vida. Igual el viaje a San Andrés y otros acontecimientos que pasaron fue un poco lo que hizo que me viniera que dejara todo en mi país y me viniera a vivir a Francia. Uno de los eventos fue la muerte de mi tío. Mi tío era una persona que, que trabajó toda su vida en Estados Unidos, esperando pensionarse para regresar a Colombia y disfrutar su pensión. Pero cada año postergaba más su regreso y al final una vez lo llamaron a un consultorio y le dijeron que tenía un tumor en la cabeza. Al final mi tío sí pudo volver a Colombia, pero disminuido en una silla de ruedas y murió a los 3 meses. Realmente mi tío nunca supo cuándo terminar de construir su sueño y al final nunca lo disfrutó. Eh, ya por la muerte de mi tío y que era el hermano y amigo de mi mamá, ella entró en una depresión y eso fue uno de los catalizadores para que se formara también un tumor en su cabeza y le dieron 6 meses de vida. Pues eso fue un periodo difícil de mi vida pero gracias a maravillosas personas que nos acompañaron durante este tiempo tan difícil, pues logramos salir adelante. Y ya otro suceso, ya no una tragedia, fue después de la muerte de mi madre, mi hermano nos invitó a pasar unas vacaciones a Estados Unidos. Y bueno, la verdad, era un viaje a otro lugar, a otra parte del mundo. Eso me abrió un poco la mente y vi que había todo un mundo por conocer y que debía salir un poco de la burbuja.
ya como para que entiendan un poco la parte de irme, no, yo estaba en un momento en el cual está, tenía una estabilidad, estaba en el, podría decir, en el mejor momento de mi vida, tanto económicamente como sentimentalmente y familiarmente. Estaba como en un momento que mucha gente aspira a llegar y como que es una meta a cumplir, pero yo no me sentía feliz, o sea, era un vacío. Me quedaba, para muchas personas lo que quería hacer era comprar un apartamento, casarme y tener hijos, pero ese era un camino que yo no quería recorrer. Creo que algo que explica muy bien cómo me sentía es una frase de Yuval Harari, que la voy a leer. Abro comillas, si uno tiene una razón por la que vivir, lo puede soportar casi todo. Una vida con sentido puede ser extremadamente satisfactoria, incluso en medio de penalidades, mientras que una vida sin sentido es una experiencia desagradable y terrible, con independencia de lo confortable que sea. Eso, eso resume muy bien cómo me sentía en ese momento. Luego, unos meses después, por medio de la Alianza Francesa, mi hermana se dio cuenta que Francia daba unas facilidades para estudiar y de ahí pensé en un proyecto de venir a estudiar francés y después un máster en logística, que era lo que me interesaba en ese momento. Hice todo para los papeles para venir acá y fue difícil porque fue difícil dejar mi familia, mis amigos y también una estabilidad económica. Pero yo creo que era algo que mi ser me pedía a gritos. Ya cuando llegué a Francia era una mezcla de sensaciones. Tenía sí, miedo, incertidumbre, un poco como de inestabilidad. Pero al mismo tiempo también tenía una felicidad que no, nunca había sentido, o sea, era algo que no entendía en ese momento. Ya después empecé a estudiar en el Instituto de Francés y ahí me metí a hacer diferentes actividades, como una vez hice un cortometraje de terror. Fue una experiencia muy agradable, pero me encanta mucho el cine, pero decidí que lo mío no era hacerlo, sino mejor verlo. De ese cortometraje quedó un gran amigo que, por cierto, él siempre me veía también dibujar en todos los papeles y llenando todavía las márgenes de mis cuadernos. Y me regaló una libreta como esta que tengo acá en este momento. Y esa libreta cambió muchas cosas porque me enfocó como ese talento que tenía de dibujar, lo enfocó a un solo espacio. Ya no eran hojas, que los dibujos antes eran como un arte efímero, tarde o temprano iban a desaparecer con las hojas de mis cuadernos. Mientras que esta libreta me permitió enfocarme más en mi arte, enfocarme también y mirar cómo iba mejorando, ya que podía tener una trazabilidad de ellos. O sea, si conocen a alguien que dibuja en papeles, en servilletas o en los cuadernos, sería importante o sería muy bueno que le regalaran una libreta porque podrían estar dándole un espaldarazo a un futuro artista. Ya finalizando el curso de francés debía pensar como que iba a estudiar, pues estaba buscando los máster en logística, pero tuve una especie de epifanía, como decía, después de tanto tiempo no había parado desde que empecé el colegio y nunca me había dado como un tiempo de descanso, un periodo sabático. Y lo que hice fue coger todos mis dibujos de la libreta, creé un portafolio y me presenté a algo que estaba más relacionado a mi arte, como a dibujar. Y me presenté a una licencia de artes plásticas. Fue un poco terrorífico empezar desde cero en una lengua que no era la mía y con estudiantes que teníamos una marcada diferencia de edad.
Bueno, mi apariencia me ayudaba a pasar un poco desapercibido. Mi mamá siempre decía, vaca chiquita siempre será ternera, pero aún así daba miedo toda esta nueva experiencia. Habían clases teóricas, en las clases teóricas aprendí mucho de la historia del arte. Bueno, sobre todo me di cuenta que no sabía nada, y eso me acercó a grandes artistas que ahora venero, como Gustav Klimt o Alphonse Mucha o Toulouse-Lautrec, que tienen unas obras magníficas y en cierta parte me han servido de inspiración. En los cursos ya prácticos, pues me desenvolvía mucho mejor. Como anécdota, me acuerdo que la primera vez que tuve que exponer mis obras, había un profesor que era muy estricto y antes de mí estaban pasando varios compañeros y las críticas eran muy, muy pesadas. Yo sabía que había preparado un buen trabajo, pero tenía los nervios normales de enfrentarme por primera vez sí, como un crítico de mi arte. Y cuando salí, expuse y el profesor me paró y me dijo, muy buen trabajo, creo que ya me vendió su obra y, y lo felicito me dio una muy buena nota. Ese fue como un primer espaldarazo a que había hecho como a lo correcto, como que me estaba enfocando hacia dónde debía ir. En el último año de mi carrera debía presentar una práctica, universitaria. En esta práctica pues debía buscar un artista donde hacerlo y en el restaurante donde trabajo hacen presentaciones de artistas, hay exposición de artistas de la región. Aquí los restaurantes en Francia funcionan más como un punto de encuentro de amigos, como para celebrar diferentes eventos, de cumpleaños, para encontrarte con tu amigo y hablar. Tiene una función diferente como a ir a comer solamente y ya. Y mientras estaba montando su exposición, el ilustrador Daniel Lambert, me le acerqué y le pregunté si podía hacer la práctica en su estudio, en su taller. Él me dijo que sí, que nos reuniéramos para saber qué íbamos a hacer y que le mostrara mis dibujos. Yo le presenté los dibujos y decidimos hacer un proyecto juntos. Eh, esta práctica fue otro paso como en esta carrera, ya que todos los dibujos que yo hacía los hacía como para mí, estaban en mis libretas o estaban pegados en cuadros en mi apartamento. O sea, no los había expuesto y con él aprendí a que mi arte podía tener valor y se podía exponer. O sea, me dio una confianza que no tenía. Igual él había llegado también a la ilustración por un cambio radical en su vida. Eso, y un ejemplo de vida también, un ejemplo para mí, su experiencia. Él me enseñó varias formas de cómo buscar oportunidades para exponer y me mostró cómo funciona el mundo del arte. Ya con eso tomé confianza y hice un portafolio de mis ilustraciones y me presenté al dueño del restaurante. Pues esto fue una sorpresa para los dos. Para él porque no sabía que yo dibujaba y para mí porque aceptó y me dijo que sí, pero que debía ser la semana próxima. Tuve que salir corriendo a buscar cuadros, o sea, marcos para enmarcar los cuadros. Lo que presenté fue, aquí voy a mostrar el afiche de la exposición, un momento. No, este fue, creo que lo están viendo. Lo que mostré fue una recopilación, una serie que había hecho de más de 30 ilustraciones de mujeres que las había realizado como un homenaje a todas las mujeres que
que habían compartido su amor y su tiempo conmigo. Perdón un momento. Ok, sí, ya se ve perfecta la imagen, me están confirmando acá. Bueno, esta era una serie de, como les venía diciendo, una serie de más de 30 ilustraciones de mujeres que había hecho. Estas ilustraciones estaban colgadas en mi habitación, o sea, solo las conocían mis amigos o las personas que llegaban al apartamento. Ver colgados mis cuadros en un sitio donde otros artistas habían expuesto y artistas importantes de la región, fue algo que me conmovió bastante, que veía que mis dibujos se podían mostrar y que era un arte que la gente admiraba, cual yo no tenía como esa confianza. O sea, como les decía, dibujaba era para mí como una especie de terapia. Después de esta exposición, me presenté a otro restaurante y le mostré las ilustraciones y también pasé. Me dijeron, listo, puedes empezar. La diferencia con este restaurante es que me di cuenta después que yo era el primer artista que exponía. Fue interesante saber que le estaba abriendo un espacio a otros artistas de la región. Debí colgar los cuadros yo mismo, debí hasta colocarlos, las puntillas para colgarlos. Es más, dentro de poco, después de mi exposición, Daniel Lambert, con quien hice la práctica de la universidad, va a exponer ahí. Como anécdota, el día que monté mi exposición, ese día por la noche el presidente Macron cerró todos los restaurantes a causa de la pandemia y los tableros, los cuadros quedaron encerrados hasta inicios de junio cuando ya volvieron a abrir los restaurantes. La pandemia, pues, como ya todos lo sabemos, ha cambiado mucho toda nuestra vida y se ha dificultado más algunas actividades comerciales. Todavía continúa. También aparte a causa de la pandemia, debí terminar mi universidad de forma virtual. Esta fue un poco complicado porque sobre todo para presentar trabajos o encontrarnos con los profesores, pero bueno, al final logré unos buenos resultados, quedé séptimo entre 152 alumnos que terminaron y bueno, eso también fue otro de tantos espaldarazos para seguir en este cuento en que me metí. Ya ahora lo que hice fue, después de la universidad, estoy hablando muy reciente, en julio, pedí el estatus de artista autor. Esto me permite facturar mis obras, ya poderlas comercializar y también me permite o me ayuda a que mis obras estén protegidas por los derechos, con todo lo que respecta a los derechos de autor. Después, ahora también estoy con negociaciones con algunas tiendas para vender reproducciones de mis obras, o sea, reproducciones numeradas y firmadas de mis obras. También estoy en un proyecto para hacer la portada de un libro. Me estoy formando concursos que compro en internet para encontrar otras técnicas de expresar pues mi talento y sigo también buscando otras formas de vender mis obras y nuevas oportunidades para mostrarle al público mis obras. Sé que me falta mucho camino por recorrer y que esto apenas empieza y que van a haber un sinnúmero de dificultades que deberé afrontar. Pero bueno, tengo el aliciente que estoy viviendo mi sueño y
salir de mi zona de confort de Colombia me ha ayudado a conocer muchos sitios, muchos lugares. Gracias a los viajes he conocido personas maravillosas. Como lo dijo el escritor James Baldwin, en Europa he conocido mucha gente, inclusive me encontré a mí mismo. Aquí también descubrí que no es fundamental un estatus, que no es importante el dinero ni acumular bienes materiales. Como lo planteaba el escritor Mario Mendoza, al final todo eso carece de importancia cuando en un consultorio te van a decir que tienes 3 meses de vida. Al final lo fundamental es el sentido profundo de tu existencia. Y algo que aprendí en este viaje o que este cambio de vida me enseñó a descubrir fue el sentido profundo de mi existencia. Y muchas gracias. Creo que ahora seguimos con algunas preguntas. Hola, muy buenos días, José. Sí. Tenemos una pregunta. Sí, claro. ¿Cuáles serían los planes en el futuro cercano a nivel profesional? ¿Se quedará en lo artístico? Bueno, como les venía diciendo, la pandemia cambió un poco las cosas y mis planes ahora en septiembre, se me olvidó decir eso importante, ahora en septiembre empiezo una licencia profesional en diseño gráfico. Eso, por cierto, me hizo acordar que mientras preparaba esta charla, que lo que tanto me preguntaban que estudiara hace 20 años, ahora lo voy a hacer. Sí, voy a hacer esa especialización, que es una especie de especialización en diseño gráfico y mis planes es entrar más en el campo del lo gráfico, del diseño gráfico, de entrar en compañías o también trabajar como freelance para diferentes proyectos. Ahora he hecho algunos proyectos de hacer logos para compañías y he empezado a contactar personas para primero lograr una práctica en una empresa de diseño gráfico y luego pues poder buscar trabajo y seguir en lo artístico. Pero sí, voy a seguir en lo artístico, ya sea dibujando, todavía haciendo ilustraciones y también metiéndome más en el campo de lo gráfico, el diseño gráfico. Y creo que hay alguna otra pregunta. Bueno, me piden si mis redes sociales, creo que en la página de la convención de egresados están mis redes sociales. No sé si me confirman. José, no tenemos más preguntas. Le queremos agradecer por su participación y esperamos encontrarnos nuevamente en otro espacio. Ok, listo, perfecto. Perdón, si me escuchan, ustedes ¿tienen las redes sociales? Sí, señor, ya pusimos en el chat general las redes sociales. Ok, bueno, me dice que en el chat general pusieron mis redes sociales. Si tienen alguna pregunta o quieren contactarme, pues estaré a disposición de ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a la Asociación de Egresados por la invitación.